La Organización Panamericana de la Salud está enfocada en 4 emergencias sanitarias. 18 personas han muerto por cólera en Haití, mientras 260 casos están por confirmar. El riesgo de diseminación hacia el resto de las Américas es moderado y mínimo en el ámbito global, pero sí representa una amenaza a su vecina, la República Dominicana. Estos desafíos paralelos están complicando las iniciativas para ofrecer asistencia humanitaria y la respuesta al brote. El acceso limitado al agua potable está creando las condiciones perfectas para el cólera, que se disemina a través del agua y alimentos contaminados. Por otra parte, se reportan 45.000 casos de viruela del mono en las Américas, el 63% del total global. Y aunque ha habido una desaceleración, la semana pasada se reportaron 2.300 nuevos casos en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México. Muchas veces los sistemas de vigilancia no captan todos los casos. Entonces, no podemos cantar victoria todavía, debemos seguir implementando las medidas recomendadas de prevención. La pandemia del COVID-19 todavía nos acompaña. Más de 178.000 contagios fueron notificados la semana pasada en la región, una tendencia a la baja que podría confirmar la transición a la fase de control sostenido solo si se mantienen las pruebas y la vacunación. El ejemplo de Europa, que están reportando cientos de miles de casos nuevos porque han bajado las restricciones, es una clara muestra de que en nuestros países, cuando los servicios de salud están sobresaturados, reducir las restricciones podría incrementar el número de casos y fallecidos. Brasil, República Dominicana, Haití y Perú todavía enfrentan un riesgo muy alto de la transmisión de poliomielitis debido a sus bajas tasas de vacunación, por lo que la OPS coordina los esfuerzos con esos países. Desde Washington, Divalicet Cash, de La Voz de América para Telearuba. Regresarnos, porque digamos ya uno internarse en esa selva ya es peligroso, ¿ves? Yo voy con mi hijo y con mi señora también. Lo mejor es regresarnos donde digamos tuvimos algún momento algún acobijo. Miguel Andrade es un venezolano que buscaba llegar a Estados Unidos desde Necoclí, municipio al norte de Colombia, y paso obligatorio para las decenas de migrantes que quieren cruzar el tapón del Darién. Desde este lugar planea regresar a Perú, de donde partió luego del anuncio de la política migratoria del gobierno de Joe Biden. Venimos de distintos lugares, son historias distintas, pero todos íbamos con la misma meta. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, visitó este municipio del Golfo de Urabá en medio de la descongestión ocasionada por el regreso de los migrantes a sus lugares de origen. El camino desde Necoclí hacia los Estados Unidos es bastante peligroso y queremos advertir a esa gente que no se comience ese viaje. Ante el nuevo escenario, los migrantes venezolanos hacen un llamado al gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos dejado todo atrás para seguir adelante, para guerrear y de repente, ¡pum!, se nos cortó todo de fuerte. En el municipio continúan algunos pocos migrantes venezolanos mientras consiguen el dinero para poder retornar a Venezuela o los países que abandonaron. Aumenta la tensión en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin decretó la ley marcial en Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, regiones ucranianas que anexionó tras un referendo que viola el derecho internacional. También emitió una orden que impone restricciones al movimiento dentro y fuera de 8 regiones rusas contiguas a Ucrania. Ahora necesitamos formalizar este régimen ya dentro del marco de la legislación rusa. Por lo tanto, firmé un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estas 4 entidades de la Federación Rusa. Se enviará inmediatamente al Consejo de la Federación para su aprobación. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden condenó las acciones del mandatario ruso. Lo que esto refleja para mí es que parece su única herramienta disponible es brutalizar a individuos en Ucrania para tratar de intimidarlos y que capitulen, pero no van a hacerlo. A partir de este jueves, de acuerdo al decreto publicado por el Kremlin, se otorgan facultades especiales a las fuerzas militares y policiales para que salvaguarden el orden público. En la práctica, podrán realizar detenciones sin que una entidad jurídica efectúe ningún tipo de control. Mientras tanto, el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak desestimó la declaración de Putin. La implementación de la ley marcial en los territorios ocupados por Rusia debe considerarse solo como una pseudo-legalización del saqueo de la propiedad de los ucranianos por parte de otro reagrupamiento. Esto no cambia nada para Ucrania. Continuamos con la liberación y desocupación de nuestros territorios.
El líder ruso también ordenó el establecimiento de un consejo de coordinación para aumentar la interacción entre varias agencias gubernamentales en el manejo de los combates en Ucrania, que siguió llamando una operación militar especial. Desde Washington, Divaliset Cash, de La Voz de América para Telearuba. Police ahaya Kurpanam de hebben Zwart, de 10 años de edad, y Sanne Bos, de 26 años de edad, de un auto bocabou na Empel, de provincia de Noord-Brabant. El auto, un Kia Picanto preto, hacer hayapa un helicóptero de policía después que la búsqueda a continuar ya en anoche. Policía estaba buscando Sanne y Heber para par de día acaba. Investigación está continua para por saca a full ta con el accidente aquí a suceder. Desde aquí, desde Downing Street, donde esta tarde la primera ministra Liz Truss ha presentado su dimisión, ha comparecido aquí delante de la puerta del número 10 y ha dicho que no se veía capaz de llevar a cabo el mandato por el que la habían elegido. Lo deja apenas 45 días después de asumir el cargo. Es la primera ministra que menos tiempo ha estado en la oficina. Su situación era prácticamente insostenible desde que el pasado 23 de septiembre presentó un presupuesto con una rebaja de impuestos que provocó la caída de los mercados y la caída de la libra respecto al dólar. Ha convocado elecciones primarias dentro del Partido Conservador para dentro de una semana. El gran favorito ahora es Rishi Sunak, el exministro de Finanzas de Boris Johnson, que ya se enfrentó a Truss en las primarias de agosto, y no se descarta la presencia también de Boris Johnson, que ahora mismo está de vacaciones y tiene todavía mucho apoyo dentro del partido. Liz Truss seguirá en el cargo hasta que se nombre a su sucesor. Mientras tanto, la oposición laborista está pidiendo elecciones anticipadas. Meneer Rutte, de Britse premier Truss is zojuist opgestapt. Chaos in het Verenigd Koninkrijk. Wat is uw reactie daarop? Ja, dat is natuurlijk een nationale aangelegenheid. Ik had met haar goed contact, telefonisch en elkaar langer gesproken in Praag. Dus ik vind het voor haar persoonlijk natuurlijk heel vervelend. U was heel lovend over haar. Ja, ik vond het een heel goed gesprek wat we hadden. We waren het over heel veel punten eens. En ik zie weer uit naar de samenwerking met wie nu weer mijn collega wordt. Dat wordt de nummer 5, geloof ik. Desde Londres, Daniel Postico para Telearuba. Guinness World Record ha anunciado que Sidney de Carvalho Mesquita, conocido como Tío Chico Brasil, ha logrado el título de récord como el Hamburgo por sacar su huevona más hopi, con una medida de 18.2 mm. Sidney ha descubierto su talento ahora tiene 9 años de edad. Él repara que ahora quiere hacer práctica con su cara, su huevona por salir más, comparado con el huevona de otro estudiante. Él ha comentado que es por mantener su huevona a fuego durante 20 para 30 segundos largo. Además, él ha informado que está contento de dejar el título aquí. Para Telenoticia, Mita Fabián Ángeles Hernández.